Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Marco Hernández. Él es presidente de la ONG Periodistas por la Verdad. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Tenemos una oportunidad muy valiosa porque hemos visto durante todos estos años cómo se ha hecho una denuncia por parte del Ejecutivo Nacional de la existencia de una campaña, una guerra mediática contra Venezuela. Hemos visto en los últimos días que, por ejemplo, las publicaciones de un emblemático impreso internacional como ABC hace una denuncia sobre la presencia de un narcoestado en Venezuela, señalando las declaraciones de una persona que fue miembro de un anillo de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Ante esto, la Cancillería ha emitido un comunicado señalando violaciones al derecho internacional y hay muchas conjeturas que hacer y ustedes precisamente en su ONG luchan por lo que consideran la verdad, aunque esto sería un debate deontológico, entender dónde está la verdad. Pero ¿qué elementos hay para decir que existe en Venezuela una guerra mediática? Bueno, gracias, Andrina. De verdad que cuando se habla de una guerra mediática podría quedar en el aire si no se sustenta. Nosotros hemos analizado en el último mes lo que ha estado sucediendo con respecto a Venezuela y le podemos informar al país con mucha responsabilidad que tendremos que remitirnos al 18 de diciembre, cuando el gobierno de Estados Unidos promulga una ley que específicamente se llama Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela. Una ley que fue promulgada por el Congreso de Estados Unidos y aprobada por el presidente Barack Obama. Esta ley establece evaluar los esfuerzos en materia de radiodifusión, distribución de información y distribución tecnológica en evolución en Venezuela. Igualmente establece la asignación de recursos a la oposición política y venezolana para tal fin. Ahí comienza, en esa línea de tiempo comienza lo que es esta arremetida contra Venezuela. Las condiciones del país, ellos creen que están propicias, el desabastecimiento, la inflación, la baja de los precios del petróleo, y comienzan con una campaña de ablandamiento mediática. El 24 de enero vienen a Venezuela los expresidentes Felipe Calderón, Andrés Pastrana y Sebastián Piñera de México. Por supuesto, Calderón, 180.000 muertos dejó su gobierno en México y nos viene a hablar de derechos humanos en Venezuela, igual que Sebastián Piñera. Todos sabemos lo que pasó con Sebastián Piñera en Chile con respecto a los estudiantes. Pero en fin, era una clara, su venida a Venezuela tiene que ver con visitar a Leopoldo López, un preso por los sucesos que ocurrieron con la llamada salida. Y esto, por supuesto, para colocar a Venezuela en una encrucijada en materia de derechos humanos. Luego comienza el 24 de enero, comienza el New York Times con una serie de reportajes, un editorial, Maduro en su laberinto, donde prácticamente se mofa, se burla del presidente de Venezuela y ya comienza esa línea discursiva de colocarnos como narcoestado. El 27 de enero, aquí en esta lámina, aparece lo que tú dices, el ABC, y acusa al presidente de la Asamblea Legislativa, al diputado Diosdado Cabello, de ser uno de los líderes del Cartel del Sol, un invento que ellos han venido manejando. Luego viene el señor William Brofling, que fue embajador aquí en Venezuela, y declara que él sabe que aquí en Venezuela existen esas organizaciones que se dedican al tráfico de droga. El 29 de enero rápidamente viene el New York Times, donde publica un artículo sobre la economía en Venezuela, escasez, largas colas y la caída de los precios del petróleo, y luego se afirma de que Venezuela se registra el estado de corrupción más grande del mundo. El 30 de enero también se acusa, encarcelan a un científico en Estados Unidos y dice que ese científico estaba ayudando a Venezuela a construir bombas para atacar a Estados Unidos. Luego viene Iliana Ross Leiting, especula sobre la utilización de la fuerza letal
en el uso, en las manifestaciones por parte del gobierno de Venezuela. CNN con un documental donde pone a Venezuela, bueno, como un país que se está en ruina. El 1 de febrero se dice que Venezuela está en una crisis humanitaria y esto lleva al presidente Maduro a decir que hay un golpe continuado contra Venezuela y hoy llega Ernesto Samper a Venezuela, presidente de UNASUR, donde Venezuela le está solicitando su intervención para detener esa escalada en esa línea de tiempo contra Venezuela. Precisamente la llegada de Ernesto Samper a Venezuela obedece a una petición del presidente Nicolás Maduro y en parte de los titulares de la prensa nacional se reseña esa visita como un proceso de diplomacia de paz, como mediación ante Estados Unidos. Pero usted como periodista sabe que la verdad no tiene temperatura ni tiene color político. ¿Cuáles son los argumentos del Estado venezolano para dar respuesta a esto que ustedes consideran unos ataques? ¿Y cómo hacer para que internacionalmente todo el mundo conozca la verdad acerca de lo que sucede en nuestro país, más allá de las visiones políticas que existen y la polarización latente que hay en nuestra sociedad? Bueno, en primera instancia, esa ley que promulgó el Congreso de Estados Unidos y que fue aprobada por el presidente Barack Obama. Más recursos para la oposición venezolana para la desestabilización e ingerir en los medios de comunicación en Venezuela, y como se demostró en esta línea de tiempo, no es un ataque en solitario del ABC, es un ataque del New York Times acompañado con funcionarios. Es decir, un ataque sistemático en una guerra de cuarta generación, eso se llama ablandamiento, para luego venir con otras instancias en el golpe de Estado que denuncia el presidente Maduro. No es algo casual lo del ABC, ni del New York Times, ni de esta ley que promulgó el Congreso de los Estados Unidos. Ahora, el presidente Maduro, para tener un país en paz, para buscar los caminos de la paz, está llamando a UNASUR y a la CELAC para que, por favor, le hagan entender a Estados Unidos que no puede seguir con esa escalada. ¿Por qué? En primer lugar, creen que las condiciones están dadas. Un bajón en los precios del petróleo. Entonces sabemos que el precio del petróleo ha bajado de la barrera de los $40, eso es una merma de ingresos para el país. Se ha desatado un consumismo voraje en este país. Aquí no venimos nosotros a denunciar a algunos empresarios honestos. Aquí que pueden haber empresarios honestos, pero debemos también comprender que hay empresarios que se han dedicado al acaparamiento, que se han dedicado a prestarse a estos juegos de la desestabilización, otros lo hacen por negocio y han creado una situación de caos en el país que, por supuesto, el presidente de la República y las instancias de gobierno tienen que tomar medidas como la están tomando al respecto. Estamos hablando de dos escenarios, el escenario económico, el escenario comunicacional. ¿Cuál es la respuesta que tiene en este caso el Estado venezolano o cuál debería ser la orientación para de alguna forma hacer frente a esto que ustedes denominan una guerra mediática? Porque entendemos que el campo económico es otra materia, pero en la materia comunicacional, ¿cuáles deberían ser las acciones que se adelanten desde el Ejecutivo Nacional a la luz de su organización? Bueno, en primer lugar, comprender que una guerra mediática es el primer paso. Estamos en un segundo paso, que es la guerra económica, porque es como ocurrió en Siria, pues, o como ocurrió en Siria, como ocurrió en Libia. No puedes atacar a un país sin primero, si primero no los ablandas comunicacionalmente, colocando a Venezuela como un país de narcoestado, colocando a sus principales líderes como corruptos, como directores, como cabecillas de carteles de la droga, y colocar a Venezuela en un estado forajido. Luego la situación tal y como pasó con Allende, desabastecimiento, para luego la intervención o propiciar un golpe de Estado interno en Venezuela. Es decir, que van concatenadas lo que es la guerra mediática con la guerra económica. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, las medidas que están tomando el gobierno. Nosotros tuvimos una plenaria de Periodistas por la Verdad, elevamos un documento a la ministra Carmen Meléndez, que es la vicepresidenta de Soberanía y Paz, donde en un primer punto le explicamos al gobierno, le sugerimos al gobierno que la comunicación sea tomada dentro de los ámbitos de defensa y seguridad de la nación. En este sentido, los medios del Estado son suficiente herramienta para el gobierno para hacer frente a esta campaña que ustedes consideran una embestida internacional. Nosotros consideramos que todo el esfuerzo que se haga en pro de mantener la paz y la estabilidad en el país
son necesarios. Por supuesto que no son suficientes los medios del Estado, porque esta guerra va mucho más allá. Una guerra que tiene que ver con las redes sociales, es una guerra de posicionamiento de matrices. Nosotros vemos cómo generalmente el uso que hace algunos sectores de las redes sociales, que te llega al teléfono con una cantidad de videos que hablan de las colas, que hablan del presidente, que hablan de una situación de caos en el país. Fíjate que las últimas manifestaciones se convocan por las redes sociales, que si no hay este producto, que si hay otro producto, que si se va a acabar, incluso posesionada desde afuera. Las redes sociales es una herramienta que ellos consideran vital para la desestabilización, porque sobre ellos no hay ningún tipo de regulación y pueden tener su dominio fuera del país. Es decir, que es una campaña sistemática a la cual el gobierno tiene que darle respuesta, pero entendiendo que la comunicación tiene que ser elevada a un rango de defensa nacional para poder tomar unas medidas que vayan mucho más allá de los medios del Estado. ¿Esas medidas no pudieran repercutir en censura para los medios de comunicación? No, para nada. Es desarrollar una campaña con investigación, bastante creativa, convocar a los mejores profesionales en esta materia para crear una instancia donde también nosotros podamos difundir documentos, lo que está haciendo el gobierno, en fin. No tendría nada que ver con lo que es una arremetida contra los medios de comunicación, porque la consideramos, dentro de nuestro punto de vista de Periodistas por la Verdad, innecesaria. Bueno, le damos las gracias a Marco Hernández, presidente de la ONG Periodistas por la Verdad, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Bueno, gracias. Gracias a ti, Andrina, y recordar que hoy es el 4 de febrero, donde se selló la Unión Cívico-Militar, y por supuesto felicitar a los compañeros que están marchando hoy en este día, que es un día de la patria, y muy agradecido a Venevisión y a ti por esta entrevista. Gracias.